Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a estar con la continuación del estudio del libro de Daniel. En esta ocasión vamos a ver sobre la caída del imperio persa. Antes de comenzar, les invito a que nos coloquemos de rodillas para orar. Padre Yahweh, que estás en el cielo, gracias por este santo Shabbat. Te pedimos que tú abras nuestras mentes y nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros en tu palabra para el día de hoy. Ayúdanos a poder compartir este mensaje con las demás personas. En el nombre de Yahshua lo pedimos. Amén. Amén. La semana pasada habíamos quedado en la parte cuando el pueblo judío fue salvado de la conspiración de Amán para destruirlo. Y vimos cómo los judíos salieron victoriosos a pesar de que había un edicto que decretaba su muerte. Ahora, continuando ya con el mismo rey Asuero, se dice que un tiempo antes de que sucedieran los hechos narrados en el libro de Esther, el rey Asuero había tratado de invadir Grecia, lo que se había dicho en la profecía en Daniel 11. Eso sucedió en el año 485, pues en el año 480. En el año 480 antes de Cristo. En este año se dio la batalla de Salamina, que fue el enfrentamiento, digamos, determinante entre los griegos y los persas. Y en esta batalla el rey Asuero resultó derrotado, o sea, no ganó esta batalla y porque regresó nuevamente a Susa a gobernar los territorios que ya le pertenecían a Persia. Si recordamos en la historia del rey Asuero, lo que se cuenta en la Biblia es que lo intentaron asesinar una vez, pero aquí la historia nos cuenta que años más adelante, en el 465 a.C., se dio nuevamente otro de estos planes, de estos complots, pero en cambio el plan en esta ocasión sí resultó. Y en el 465 el rey Asuero fue asesinado por uno de los guardias personales, o sea, por un eunuco. Fue asesinado por un eunuco. Y tras esto subió al trono su hijo Artajerjes, que para muchos es conocido ese rey, el rey Artajerjes. Y ahora veamos en Daniel capítulo 8, versos del 3 al 4. Veremos allí cómo la profecía nos habla del imperio persa, pero representado en esta ocasión por un carnero. Daniel capítulo 8, versos del 3 al 4. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Levanté la vista y vi un carnero que estaba en pie junto al río. Tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran altos, pero uno más que el otro. Y el más alto había despuntado el último. Vi que el carnero embestía contra el oeste y el norte y el sur. Ninguna bestia podía hacerle frente, nadie escapaba de su poder. Hacía lo que quería y dominaba. Esto se refiere al periodo de mayor prosperidad del imperio persa y vemos algunas características que comparte con la bestia que representa también al imperio persa que aparece en Daniel 7. Si nosotros recordamos las características que la Biblia nos da, también el oso, uno de los costados del oso se levantaba más que el otro. Eso estaba simbolizando la preeminencia de los persas por sobre los medos, porque a final de cuentas quienes prevalecieron fueron los persas por sobre los medos. Y en este caso aquí vemos que tras la muerte del rey Asuero,
cuando asciende su hijo Artajerjes, uno de los primeros decretos que hizo el rey Artajerjes fue ordenar la reedificación de Jerusalén. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Les invito a que busquemos en Esdras capítulo 6, verso 14. Esdras capítulo 6, verso 14. Quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. Allá. Los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según el profeta del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Sigue, más. Falta más. El 15. Ya. Este templo fue terminado el día... No, a ver, ahí falta algo, porque aquí Sí. en la versión nos dice así. Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aquí no está Artajerjes, solamente dice Ahí no aparece. Ciro y Darío nomás. Claro, ahí en la versión Jerusalén, Sí. ahí no aparece el rey Artajerjes. No. Y este rey va a ser clave para algo que veremos más adelante, que será la profecía de las 2300 tardes y mañanas, porque es un punto clave para entender esa profecía. Entonces, es por eso que siempre hay que tener mucho cuidado con las versiones, manejar no solo una, sino que varias. Aquí vemos que Artajerjes mostró una gran simpatía ante el pueblo judío. ¿Por qué creen que sería esto? Él era hijo del rey Asuero y obviamente él conoció a la reina Esther. O sea, hoy en día en la arqueología no se ha encontrado una prueba directa que mencione a Esther. Pero esto debido a que esto no quiere decir tampoco que no existió, sino que gran parte de los registros que tenían los persas se destruyeron. Lo que se sabe hoy en día del imperio persa fue gracias a los historiadores griegos, o sea, personas que escribieron mucho tiempo después de que los persas gobernaron. O sea, el testimonio como tal directo de aquellos tiempos solamente lo encontramos en la Biblia, porque aquel libro se escribió en esa misma época. Pero lo que sí se ha encontrado es, por ejemplo, la prueba de la existencia del primo de Esther, de Mardoqueo. Porque hay una lista que se encontró donde aparecen los nombres de las personas que fueron favorecidas por el rey Asuero, y allí entre esos figura el nombre de Mardoqueo. Y obviamente, según lo que el relato bíblico nos cuenta, por ende podemos estar seguros de que el Mardoqueo que aparece en aquella lista es el Mardoqueo que está en la Biblia. Entonces, siguiendo con eso, podemos estar también seguros de que este rey Artajerjes conoció a la reina Esther. O sea, tenía cierto conocimiento sobre el pueblo judío. Y por eso es que él mostró esa simpatía hacia los judíos. O sea, vemos aquí que por tercera vez se da otro decreto para que los judíos regresen nuevamente a su nación, o sea, a sus territorios. A diferencia de su padre, Artajerjes trabajó por una paz duradera. O sea, en lugar de centrarse en hacer la guerra, procuró mantener la paz, especialmente con los griegos. Recordemos que todos los antecesores de Artajerjes habían luchado contra los griegos. Inclusive habían llegado a incendiar la ciudad de Atenas. Pero Artajerjes recurrió a la diplomacia, o sea, enviaba mensajeros, regalos y tantas cosas para así lograr la paz y evitar un conflicto. Durante el reinado de Artajerjes, que duró 41 años, se mantuvo una paz duradera en todo el imperio persa, o sea, no hubo grandes campañas militares como en otras ocasiones.
Finalmente se nos cuenta que Artajerjes falleció en el 424 por causas naturales. O sea, no hay nada que nos indique que Artajerjes haya sido asesinado. Pero después de la muerte de Artajerjes viene un periodo de inestabilidad política. Hubo grandes conflictos por la sucesión al trono. En este caso vemos que subió su hijo Jerjes II. Este rey gobernó solamente 45 días, porque fue asesinado por su medio hermano Sogdiano, que también gobernó por un corto tiempo, que fue por un periodo de 6 meses. O sea, durante este tiempo hubo cierta inestabilidad. Y después de este tiempo dice que subió vuelta Darío II. Este rey Darío II tuvo que hacer varias rebeliones, como por ejemplo se cuenta una rebelión por parte de los medos en el año 409 a.C. También este periodo es conocido por las intrigas palaciegas, que principalmente eran encabezadas por la esposa de Darío, que era la reina Parisátide, así se llamaba esta mujer. Ella tuvo una gran influencia sobre Darío y se dice que llegó a tal punto que Darío II dependía mucho de la opinión de su esposa. O sea, prácticamente Darío se convirtió en un rey títere y quien en realidad gobernaba era la reina, la esposa. Pero todas estas rebeliones, intrigas palaciegas, a la larga fueron debilitando al imperio persa. O sea, poco a poco, como habían conflictos internos, los enemigos del exterior aprovechaban para apropiarse territorios, otros aprovechaban para rebelarse. Y con el pasar del tiempo, ya el imperio persa ya no era esa superpotencia que había sido en un inicio. Darío II murió en el año 404 a.C. en la ciudad de Babilonia y gobernó por 19 años. Después de Darío II hubo nuevamente otro periodo de inestabilidad, donde hubo muchísimos reyes que se sucedieron pero no es que morían por causas naturales, sino que eran asesinados, o sea, había ese conflicto que se peleaban por subir al trono. Y también la Biblia nos habla de este debilitamiento del imperio persa. Vamos a Daniel capítulo 8, verso 5. Continuando con la visión del carnero. Si recordamos, el verso 4 nos hablaba de que el carnero se había hecho fuerte y que hacía su voluntad, pero ahora vamos a ver lo que le sucede a ese carnero. Quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. Daniel capítulo 8, verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora aquí aparece otra nación. Y notemos lo que se destaca. Tenía un gran cuerno entre sus ojos. Ahora este macho cabrío. Mientras Persia se debilitaba, al norte de Persia estaba surgiendo otro poder político. O sea, ya iba aumentando su influencia otra nación. En este caso era Macedonia. O sea, lo que hoy en día es Grecia, sino que en aquel momento Grecia estaba dividida en varias ciudades-estado independientes. O sea, Grecia no era un reino como tal, sino que allí primaba el principio de la democracia. O sea, las ciudades griegas fueron las primeras en implementar la democracia. Las ciudades-estado, no eran gobernadas como las demás ciudades de aquel entonces, que eran gobernadas por reyes, sino que ahí se instituyó el principio de la democracia. Estas ciudades eran gobernadas por representantes elegidos por el pueblo. O sea, allí comenzaron las primeras elecciones, lo que hoy en día tienen obviamente todos los países, el concepto que hoy en día conocemos como república. Pero en una de esas tantas divisiones había una
una región que no era democrática, sino que al contrario era gobernada por un rey. En este caso era Macedonia. Y en un inicio Macedonia no tenía poder político ni influencia. Inclusive las demás ciudades-estado griegas la consideraban como una región inferior o una región bárbara. O sea, no era de mucha importancia. Pero bajo el reinado de Filipo II, Macedonia comenzó a ganar más territorios y mayor influencia política. No solamente dentro de Grecia, sino que también fuera de Grecia. De esta manera, Grecia fue tomando cada vez más importancia en la política mundial. Se conoce que Filipo II sellaba mayormente sus alianzas políticas por medio de matrimonios. Y fruto de esas alianzas se conoce que tuvo 7 esposas. O sea, eso era parte de las concubinas que tenía. Eso era la manera en aquellos tiempos en las que se sellaban las alianzas. Y la más conocida de sus esposas es Olimpia de Épiro, con la cual tuvo a su hijo el más conocido de todos, que es Alejandro Magno, que es por excelencia conocido como el mayor conquistador de la historia. Desde la concepción misma de Alejandro, o sea, desde que Olimpia estaba embarazada, ya se comenzó a hablar de ciertas leyendas sobre Alejandro. Porque según sostienen las fuentes clásicas, Olimpia y el mismo Filipo sostenían que Alejandro no era hijo de él, sino que era hijo del dios Zeus. Bueno, ahí entran muchas leyendas, inclusive se dice que una vez Filipo vio que su esposa Olimpia estaba durmiendo en la cama con una serpiente. En otras versiones dice que Olimpia tuvo un sueño y que un rayo supuestamente le caía en el vientre y que el niño que iba a nacer de su vientre iba a tener algo especial. Y cuando Alejandro nació, siempre lo criaron con esta idea de que él no era un mero ser humano mortal como todos, sino que tenía orígenes divinos. Y eso es algo que siempre él sostuvo durante toda su vida, que él era un dios prácticamente. Alejandro se educó bajo la tutela de varias personalidades importantes. Por ejemplo, tenemos a Leonidas, también está Lisímaco, pero el que más influyó en la educación de Alejandro fue el filósofo Aristóteles, que lo educó desde los 13 años. Y como vemos en la educación que él tuvo, varios de estos tutores también ayudaron y contribuyeron a ese carácter orgulloso que tenía Alejandro. Porque algunos le decían que su fuerza, que era supuestamente como la fuerza del dios Hércules. O sea, y desde muy pequeño él creció con esa idea. Sucede que un tiempo después, o sea, ya muchos años, cuando Alejandro era ya un joven, ya tenía por ahí unos 18 años, Filipo II se casó por segunda vez, en este caso con Cleopatra, que obviamente no es la Cleopatra que conocemos todos, es otra Cleopatra, que era una noble macedonia. Él se casó con esta mujer y tuvo 2 hijos que se llamaban Europa y Carano. Entonces aquí vino un problema. La madre de Alejandro, Olimpia, comenzó a temer que estos hijos llegaran algún día a tomar el trono y le impidieran que Alejandro tomara el poder. Entonces ella, ¿qué fue lo que hizo? Se dice que ella ordenó asesinar a su esposo Filipo. Se dice que en una ocasión durante una festividad, cuando Filipo se dirigía al teatro, uno de sus guardaespaldas lo apuñaló. Y eso obviamente le causó la muerte. Y las circunstancias del motivo de ese asesinato no están claras, pero lo más común y lo que más se sostiene es que fue Olimpia la que estuvo detrás de todo ese complot. Y justamente en el año que fue asesinado Filipo fue en el 336 a.C. Y en ese año Alejandro subió al trono de Macedonia. En ese momento Alejandro Magno tenía 20 años. Pero este joven no era un joven cualquiera,
sino que siempre desde su infancia, él demostró que tenía una gran agudeza mental para los asuntos militares. O sea, todo lo necesario para gobernar un imperio. O sea, él tuvo una gran destreza y un gran interés por las armas, desde muy pequeño. Y algo que lo caracterizaba era que cuando él planeaba sus tácticas de batalla, él las planeaba no solamente pensando en una victoria momentánea, sino que sus tácticas de batalla eran destinadas a un triunfo mayor, o sea, para que toda una campaña militar saliera exitosa. Esto se ha creído a tal punto que algunos historiadores consideran que Alejandro es el único comandante que jamás experimentó la derrota en el campo de batalla. O sea, era un gran estratega militar. Y justamente es este rey el que aparece en la profecía como el gran cuerno en la frente del macho cabrío. También en Daniel mismo se lo menciona de otra manera. Les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 3. Daniel capítulo 11, verso 3. Vamos a ver cómo se presenta a Alejandro Magno en este verso bíblico. Entonces surgirá un rey belicoso, que extenderá su dominio y actuará a su antojo. Aquí vemos claramente qué dice la profecía, que se iba a levantar un rey que iba a ser más poderoso que todos los anteriores. Porque en el verso 2 del mismo capítulo, si ustedes lo pueden leer ahí en sus Biblias, allí se nos hablaba de los reyes de Persia. Pero ya en el verso 3 se nos habla que se levanta un nuevo rey, que ya no era persa, sino que de otra nación diferente. Y en este caso este rey sería Alejandro. Normalmente los historiadores atribuyen esas victorias y esa fama que tiene Alejandro únicamente a su agudeza mental, a la gran habilidad que él tenía para planificar las campañas militares. Pero sabemos que lo que le permitió a Alejandro tener tantas victorias no fue su inteligencia, sino que era Dios el que permitía esas victorias. Porque comúnmente se comete ese error, se dice, que Alejandro era el mejor guerrero, Alejandro era esto y lo otro y lo otro. Incluso Pero, decían, sí, Alejandro el Grande. sí, Alejandro Magno el Grande. Pero recordemos que este hombre se adjudicó una grandeza que no le pertenecía. Porque siglos antes de que él naciera ya se había profetizado las victorias que él iba a tener. Cuando Daniel escribió estas cosas, para este momento, en ese momento, quien estaba en el poder era Babilonia. Y en esa época Grecia solamente era un conjunto de tribus guerreras, o sea, no tenía una influencia marcada. O sea, en comparación a Babilonia y viéndola desde la perspectiva de la política mundial, Grecia en ese momento no significaba nada, o sea, ni siquiera se contaba entre las naciones todavía. Pero aquí vemos que siglos después Alejandro comienza a tener estas victorias y Grecia comienza a ganar este poder por sobre las demás naciones. Y vemos que él no tuvo obstáculo alguno, porque después de que él se consolidó como gobernante de toda Grecia, porque cuando subió al trono, su primer objetivo fue unir a toda Grecia bajo su estandarte. O sea, cuando toda Grecia estuvo unida bajo su poder, se emprendió una campaña para atacar al imperio persa. Para ese momento Persia ya estaba muy debilitada y entonces no tuvo muchos problemas para atacarla. En ese momento gobernaba en Persia el rey Darío III. Y la historia nos cuenta que en varias ocasiones Darío huyó del campo de batalla, porque Alejandro, a pesar de que en muchas ocasiones tenía desventaja numérica, Alejandro supo aprovechar las ventajas del terreno donde se encontraba la batalla y logró la victoria. En una de estas batallas se dice que la primera en la que Alejandro se encontró cara a cara con Darío III fue en la batalla de Isos.
en el año 333 a.C. Se dice que el rey Darío sintió tanto temor de Alejandro que inclusive en su retirada dejó atrás a su esposa y a sus hijas. O sea, huyó dejando a su familia detrás, no le importó ni siquiera eso. Se dice que también, a pesar de que Alejandro había vencido a los persas y capturó a la familia de Darío, él no los ejecutó, o sea, no los mató como normalmente solía suceder cuando una nación era conquistada, sino que al contrario, inclusive se habla de que Alejandro se casó con una de las hijas de Darío. O sea, Alejandro durante su reinado siempre promovió la mezcla de culturas, o sea, la unidad entre todas las naciones. Pero aunque esto suene algo probablemente bueno, esto tenía un inconveniente. Él había sido educado por Aristóteles bajo el concepto de ecumenum, que es de donde viene la palabra moderna ecumenismo. ¿Y en qué consistía este concepto? El concepto de Alejandro era de llevar la luz de la cultura griega a todas las naciones. Pero había un problema, todos tenían que aceptar sin reclamar nada. O sea, tenían que adaptarse y tomar la religión de los griegos. O sea, en otras palabras, era aceptar o morir. Esas eran las dos únicas opciones que habían. O sea, era la opción de someterse, o si no, el otro camino, ¿cuál era? Era la pena de muerte. Eso lo vamos a analizar la otra semana un poco más a profundidad. Y es importante notar que ese es el mismo concepto de la palabra ecumenismo que en la actualidad se está utilizando. O sea, mucho se habla de la unión entre todas las religiones, entre todos los países. Pero ¿cuál es el concepto que hay detrás? Recordemos, la profecía nos habla de que el papado, ¿qué va a hacer? Va a imponer su voluntad a todos. Y Apocalipsis es muy claro, nos dice a todos, grandes y pequeños, ricos, pobres, libres y esclavos. O sea, no habrá nadie que pueda escaparse de tomar una decisión en aquellos días. Ahora, continuando nuevamente con la historia de Alejandro. 2 años después de la victoria de Isos, Darío III se enfrentó a Alejandro en la batalla de Gaugamela. En esta ocasión Darío había logrado reunir un ejército que era el doble de grande que el de Alejandro. Pero a pesar de esa gran ventaja que tenía, Alejandro supo usar una buena estrategia militar y logró la victoria. Y nuevamente Darío, antes de que se terminara la batalla, huyó del campo de batalla. O sea, dejó a sus soldados a su merced, o sea, totalmente desorganizados. Y obviamente, si los soldados estaban luchando y ven que su líder huye del campo de batalla, ¿esto qué iba a provocar entre las tropas? Obviamente eso provocó que se desanimaran, lo cual le facilitó aún más la victoria a Alejandro. De esta manera le quedó prácticamente el camino libre para llegar al corazón del imperio. O sea, se cuenta que en este momento Alejandro decidió tomar venganza por algo que habían hecho los persas. Recordemos lo que había hecho Darío el Grande en el año 490, cuando él incendió Atenas, cuando los persas atacaron Atenas y la incendiaron. Ese resentimiento los griegos lo habían guardado. Y ahora en este momento Alejandro decidió que no iba a acabar solamente con una de sus capitales, sino que decidió acabar con las 3 capitales del imperio persa, que eran la ciudad de Babilonia, la ciudad de Susa y Persépolis. Alejandro arrasó esas 3 ciudades, pero el golpe mortal para el imperio persa llegó exactamente en el año 330, que fue cuando se tomó la ciudad de Persépolis. En este momento Persépolis fue totalmente arrasada e incendiada y quedó justamente en el estado que podemos ver hoy en día, en la actualidad. Si nosotros vamos a lo que en la actualidad era Persépolis, nos vamos a encontrar solamente con unas pocas ruinas. Y esto fue lo único que dejó Alejandro. O sea, arrasó por completo todas estas ciudades. Y dice que
cuando Darío se enteró de esto, huyó a las fronteras de ya lo poco que quedaba del imperio persa. Pero se dice que uno de sus generales lo traicionó y lo asesinó, y con la muerte de Darío III, obviamente vino oficialmente el fin del imperio persa. O sea, ya el imperio persa dejó de existir con la muerte de Darío III. Y ahora sigamos con lo que nos dice el texto bíblico. Vamos a Daniel capítulo 8, versos del 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó hasta el carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces, ¿qué nos dice? El carnero que representaba al imperio persa, que en un inicio, como vimos, era un carnero fuerte que hacía su voluntad, ¿qué pasó? Fue derribado por ese macho cabrío. Y ese cuerno que tenía el macho cabrío era justamente Alejandro Magno. Y se dice que con él, ¿qué pasó con el carnero? El carnero fue pisoteado y sus cuernos fueron quebrantados. O sea, el imperio persa desapareció de la faz de la tierra por completo y no se volvió a levantar. Ahora aquí es cuando entra en escena oficialmente ya el imperio griego. O sea, Grecia se convirtió en la nación más poderosa de la tierra. Y volvemos nuevamente al capítulo 2 de Daniel. Les invito a que busquemos en Daniel capítulo 2, verso 32, para ver ahora a qué parte de la estatua del sueño de Nabucodonosor nos referimos ahora, en qué parte nos encontramos. Daniel 2:32. Sí. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Recordemos, haciendo un remember, como se dice, nuevamente lo que vimos antes. La cabeza de oro, ¿quién era? Babilonia. El pecho y los brazos de plata, medos y persas. Y ahora entramos a la tercera potencia mundial, que sería el vientre y los muslos de bronce. Esto corresponde a ¿qué? A la Grecia de Alejandro, o sea, al imperio griego que Alejandro comenzó. Y ahora, ¿por qué de bronce? Para este momento de la historia, el bronce era un símbolo de riqueza. Aquí nos dice, el bronce se usaba principalmente para la elaboración de armas, herramientas y armaduras muy resistentes para la época. Este metal era una aleación de cobre y estaño, materiales que no se encontraban fácilmente en la naturaleza, en especial el estaño, que era el más escaso. Debido a esto, el poseer un objeto de bronce era visto como un símbolo de poder y riqueza. O sea, el bronce no lo podemos encontrar como tal en la naturaleza. El bronce es el resultado de mezclar el estaño y el cobre. O sea, es una aleación o una mezcla entre estos 2 metales. Y esto no se encontraba en todas partes. Por ejemplo, el estaño se encontraba en lo que hoy es Inglaterra. Era el único lugar donde se lo podía encontrar. Entonces, debido a esto, se estableció una red comercial para poder establecer al imperio de este material necesario, porque era lo principal que ellos usaban. Como ya vimos, era usado tanto para hacer armas, tales como espadas, puntas de flecha, lanzas, para hacer escudos, armaduras y todo lo necesario para la guerra. Y entonces se nos cuenta también que para este tiempo, el que alguien poseyera objetos de bronce era considerado alguien muy rico.
porque el bronce era símbolo de riqueza y estatus. O sea, si alguien poseía objetos de bronce, era una persona con mucha influencia. Ahora vamos a Daniel capítulo 7, verso 6. Ahora vamos a ver con qué otra bestia se representa al imperio griego. Daniel capítulo 7, verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ahora notemos aquí, ¿qué significaban las alas? Por ejemplo, cuando vimos en la primera bestia, las alas que simbolizaban la velocidad y la fuerza. Y ahora vemos que este reino es mucho más fuerte que todos los anteriores. ¿Por qué? Porque este tiene 4 alas. Y ahora sumado a esto, vemos que es simbolizado por un leopardo de 4 cabezas. ¿Por qué el leopardo? El leopardo es uno de los animales más rápidos de toda la naturaleza. Se dice que puede alcanzar una velocidad de hasta 58 kilómetros por hora. O sea, se ubica entre los animales más rápidos que existen. Entre los animales terrestres, obviamente. ¿Y esto qué nos daba a entender? Que Grecia iba a ser un reino que iba a crecer de manera rápida y que iba a ser también un reino fuerte. Y esto obviamente se cumplió. Alejandro Magno fundó uno de los imperios más grandes de toda la historia y lo logró en un periodo tan corto de solamente 13 años. O sea, como vimos, todos los imperios anteriores se fueron formando con el transcurso de varias décadas, pero Alejandro logró este imperio en tan solo 13 años. Y este imperio incluía los territorios del imperio persa, incluía Egipto y partes de Europa y Asia. E inclusive se dice que llegó hasta la India, lo que hoy en día conocemos como la India. O sea, fue un imperio muy grande. Y más que todo, lo más sorprendente para la época era que Alejandro era muy joven. O sea, para cuando él terminó de armar su imperio, tenía aproximadamente unos 32 años. O sea, era muy joven para haber logrado todo lo que logró. Entre los hechos más destacables tenemos que en el año 331 Alejandro fundó la ciudad de Alejandría. O sea, la actual Alejandría, porque en aquella época no había solamente una Alejandría, sino que hubieron varias ciudades que se fundaron con ese mismo nombre. Pero la más conocida es la que se ubica al lado oeste del delta del Nilo, o sea, en la región más fértil de Egipto, que hasta hoy en día esa ciudad existe. Y esa ciudad se destacó como un gran punto, un nuevo centro cultural y económico. Esto debido a que Alejandría se convirtió en el centro del comercio mundial en ese momento. Y también en el centro cultural, esto debido a que en este lugar se encontraba la muy famosa Biblioteca de Alejandría. En la Biblioteca de Alejandría se abarcaban todos los escritos de todas las naciones. O sea, inclusive en la actualidad no se sabe con exactitud cuántos escritos habían en ese lugar. Inclusive se dice que siglos más adelante los reyes ptolemaicos ordenarían que se tradujera el Antiguo Testamento al griego. Y eso también estuvo allí en la Biblioteca de Alejandría. Entonces, para este momento, el imperio que Alejandro fundó no era solamente poderoso en el aspecto militar, sino que también en el aspecto cultural. Porque vemos, iban absorbiendo la cultura de todas las naciones conquistadas. O sea, al contrario de otras naciones que aniquilaban por completo a los conquistados, Alejandro, ¿qué hacía? Les abría las puertas para que aportaran a su imperio y a la sociedad que él había creado. Se nos cuenta un episodio que Alejandro iba por el desierto y llegó al oráculo de Sigua. Al oasis de Sigua. Y allí se encontraba el oráculo del dios Amón. Y él se acercó donde la sacerdotisa que oficiaba en este lugar y quería estar completamente seguro de que si era divino o no era de origen divino. Y obviamente
la sacerdotisa le supo decir que sí, que efectivamente era supuestamente de origen divino. Y así vemos cómo él, se dice también que más adelante se autoproclamó como faraón de Egipto. Y el pueblo lo recibió con total aceptación. O sea, no tuvo oposición alguna para tomar el trono de Egipto. Y aquí esto es lo que, aquí comienza el Egipto helenístico, o sea, el periodo helenístico en la historia egipcia. O sea, ya de aquí en adelante reyes egipcios como tal ya no va a haber en Egipto, sino que de aquí en adelante surge una línea de reyes de orígenes griegos. Y más adelante de allí es donde proviene la famosa reina Cleopatra, que también hablaremos de ella más adelante. Bueno, y así fue como Alejandro subió al poder y de igual manera cayó el imperio persa. Y vemos que la profecía nuevamente se cumple. O sea, por más poder que tengan los reyes o por muy grandes que sean los ejércitos, la palabra de Dios se cumple porque se cumple. De eso no tengamos duda. Y vemos que a medida que vamos avanzando en el estudio, cada vez más nos vamos acercando a nuestros días, a la modernidad. Y es muy importante por qué en la Biblia se repite tanto esto, las profecías sobre los imperios mundiales. Esto no era solamente para contar la historia que vinieron los griegos, los babilonios, los romanos, o sea, no es una historia simplemente, sino que eso nos demuestra que quien tiene el control de todas las cosas, ¿quién es? Es Dios el que controla todas las cosas. Este ha sido mi tema de hoy, espero que les haya gustado y los invitamos para la próxima semana seguir con el estudio todavía, porque la profecía todavía es muy extensa, todavía nos falta mucho que analizar. Y ahora, para terminar, les invito a que nos coloquemos de rodillas para orar. Padre Yahweh que estás en el cielo, gracias por este santo Shabbat, gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a llevar a la práctica estas preciosas verdades y que no solamente las tengamos como una historia cualquiera. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestro carácter, danos más humildad. En el nombre de Yahshua lo pedimos. Amén. Amén.